que el presidente de la República Popular También China, hubo Xi Jinping, polémica por las acciones de Twitter en México y la red social suspendió esto. ¿Cuántas noticias nos llegan todos los días? Vivimos invadidos por información, pero detrás de toda esa data siempre hay otra. ¿Qué hay detrás de lo que no nos dicen? Te proponemos repasar las miradas más interesantes detrás de las noticias de la semana. Opiniones en las redes que no vas a ver en los medios. Enredados. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Munir Moussa y les damos la bienvenida a un nuevo podcast de Enredados, para repasar lo que hay detrás de las noticias de la semana y que los medios, lógicamente, no te cuentan. Comenzamos de esta manera. Noticia 1. Beirut, la capital libanesa, experimentó una jornada violenta. Disparos impactaron a la multitud que protestaba frente al Palacio de Justicia. Los partidarios del movimiento de resistencia islámica del Líbano, Hezbollah, y el movimiento Amal gritaban al unísono contra Tariq al-Bitar, el juez encargado del caso de las explosiones en el puerto de Beirut. Esos fueron los hechos. Una manifestación pacífica que de pronto fue atacada por francotiradores. Pero como las víctimas fueron mayormente partidarios de la resistencia libanesa, veamos cómo lo han mostrado los medios hegemónicos. Por ejemplo, AFP Español. Pánico en Beirut tras tiroteos registrados en una manifestación de los movimientos chiitas Hezbollah y Amal. O sea, menciona a las víctimas en un texto que no deja en claro que no fueron ellas quienes comenzaron con la violencia. Veamos lo que dice Euronews. Beirut se ha convertido el jueves en una zona de guerra tras un tiroteo entre diferentes facciones políticas. ¿Escucharon bien? Tiroteo entre diferentes facciones políticas. Vean lo que dice en Twitter el periodista Richard Medhorst. Fuertes enfrentamientos en Beirut. Es una forma extraña de decir que los manifestantes de la resistencia libanesa y el partido Amal fueron atacados por francotiradores. Para clarificar lo ocurrido, vean lo que admite Bassam Maulau, el ministro del Interior del Líbano. El conflicto comenzó con el primer disparo de bala, al parecer un francotirador, porque fueron disparos directos a la cabeza de la gente. Así fue como comenzó todo, un francotirador, y lo que los medios ocultaron fue lo que trascendió en las redes sociales, tal como ha indicado el periodista Kevork Almacian. Las milicias que abrieron fuego contra los manifestantes en Beirut hoy pertenecen al partido Fuerzas Libanesas, encabezado por Samir Yahya, infame por los horribles crímenes de guerra durante la guerra civil libanesa. También es pro-Israel y apoyó a los terroristas radicales en Siria. Ahora, con estos datos, la necesaria pregunta que los medios dominantes evitan hacerse es: ¿a quién beneficia esta complicada situación? La periodista Sara Abdallah responde sin pelos en la lengua. Los únicos que se beneficiarían del conflicto civil y la división en el Líbano son esas fuerzas apoyadas por Estados Unidos, Arabia Saudita e Israel. Y son estas mismas fuerzas las que han estado librando una guerra de 10 años contra Siria y las responsables de la violencia en Beirut hoy en día. Noticia 2. China y Taiwán están viviendo su peor crisis en los últimos 40 años. De hecho, hay aviones con capacidad nuclear chinos que se han acercado a esta otra nación y se teme un gran conflicto militar a escala mundial. Así es, la prensa hegemónica se ha encargado de presentar esta situación con el cuidado de siempre mostrar a China como el agresor. Escuchen lo que dice CNN en español. Los ejércitos parecieran estar preparándose para lo peor. China efectúa ejercicios militares de desembarco y envía más de 150 aviones de guerra, también con capacidad nuclear, a la zona de Taiwán, isla a la que consideran parte inseparable de su nación. Así es. Una vez más, la narrativa hegemónica, cuando no, carga las tintas contra los adversarios del tío Sam. Pero vean lo que se olvidaron de contar antes. Tweet de la cuenta Mónica con Cuba. A propósito de la campaña anti-China en los medios hegemónicos. Hace tiempo que Estados Unidos y Taiwán realizan ejercicios de guerra en la zona. China. Pero aviones chinos incursionando en su espacio aéreo es provocación. Y lógicamente que esta narrativa de presentar a China como el agresor tiene que ver con presentar a Estados Unidos como el eventual salvador. Vean lo que dice este analista internacional en el canal 24 Horas. Es un hecho que la superioridad militar de la República Popular China es muy superior a las fuerzas militares de Taiwán. En ese aspecto, Taiwán cuenta
o confía en que ante cualquier asomo de agresión de Beijing, Estados Unidos va a reaccionar. A ver si lo entendí bien. Estados Unidos, que se encuentra a más de 12.200 kilómetros de Taiwán, va a reaccionar. ¿No será que en realidad es quien quiere provocar? Tweet de Benjamin Norton. Estados Unidos ha estado tratando de provocar una guerra con China por Taiwán, alentando a los secesionistas, vendiéndoles toneladas de armas, enviando constantemente buques de guerra allí. Estados Unidos quiere convertir a Taiwán en una colonia con una base militar gigante, como la tenía, con armas nucleares, hasta 1979. Claro como el agua. Noticia 3. No son semanas con buenas noticias para el régimen israelí, que como la Sudáfrica del apartheid empieza a ver cómo algunos reaccionan ante la limpieza étnica del pueblo palestino. A saber... 400 empleados de Google y Amazon firmaron una carta exigiendo a sus empleadores que detuvieran el proyecto Nimbus, que los obliga a trabajar con las fuerzas de defensa israelíes para construir un nuevo servicio en la nube. Escribieron: somos anónimos porque tememos represalias. Así es, lo hicieron en forma anónima por temor al macartismo al que suele apelar el lobby sionista cuando alguien alza la voz por el pueblo palestino. Pero hubo más noticias. Nike dejará de vender en tiendas israelíes. La megamarca ha anunciado que dejará de vender sus productos en las tiendas del estado de ocupación, en una medida que los usuarios de las redes sociales han acogido como una nueva victoria de la campaña internacional de boicot, desinversión y sanciones. Y justamente a ese boicot se ha sumado la novelista irlandesa Sally Rooney. Pero atención a la trampa de los titulares. Una famosa novelista irlandesa se niega a publicar su nueva novela en hebreo. Si nos guiamos por ese titular de Monitor de Medio Oriente o del de decenas de medios que han publicado titulares similares, la información puede resultar tendenciosa e incompleta. ¿Por qué? Vean lo que publica elmundo.es. Rooney ha afirmado que sería un honor que su novela pueda ser traducida y leída en hebreo, pero que prefiere no hacerlo con una editorial israelí. ¿Ven que hay una más que notoria diferencia? Pero vayamos más allá y veamos lo que dijo la propia escritora. Entiendo que no todo el mundo estará de acuerdo con mi decisión, pero creo que no estaría bien bajo las actuales circunstancias aceptar un nuevo contrato con una compañía israelí que no se distancia públicamente del apartheid ni apoya los derechos del pueblo palestino estipulados por las Naciones Unidas. Es decir, se trata de rechazar a quienes de alguna u otra forma avalan la opresión al pueblo palestino. Y hablando justamente de esa opresión, presten atención a lo que denuncia el periodista Abraham Gutman. El colono Bezalel Smotrich a los miembros árabes de la Knesset: están aquí por accidente, porque Ben-Gurión no terminó el trabajo y los echó en 1948. Así es, como si nada. Ese colono se refirió así a la limpieza étnica de los palestinos, lo que de haber sido a la inversa hubiera sido un escándalo mundial. En este caso pasó desapercibido para los medios internacionales, pero no para las redes sociales. Esto dijo Femboy Chef. El miembro del parlamento israelí, Bezalel Smotrich, atacó a los miembros árabes de la Knesset y les dijo que están aquí por error porque Ben-Gurión no terminó el trabajo en el 48 y no los echó. Si alguien dijera eso sobre los judíos, lo llamarían antisemita y neonazi. Y es aquí donde cabe que todos reflexionemos acerca de la falta de reacción por parte de tantos medios y recordar la siempre vigente frase del clérigo sudafricano Desmond Tutu: si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor. Ese ha sido nuestro repaso de la semana. Nos reencontramos, Dios mediante, dentro de 7 días. Mi nombre es Munir Mousa y esto es Enredados, un podcast de ANUR TV. Estén alertas.